Buenas, Carlos, ¿qué tal, tío? Rafa, Rubén. Bueno, hay por aquí un mogollón de gente. Miki, Ale, Rubén, María. Buah, Iván, Noelia. Esto Iza, me sigue pareciendo flipante, ¿eh? El tema de. Como que inicias, ¿no? Un directo y se empieza a juntar aquí todo Dios. Mola bastante. ¿Qué pasa, Miki? Mario. Bueno, mirad, hasta que venga Jorge. Mira, ya está por aquí Jorge. Más o menos estamos así ahora mismo en el local. Va a quedar guapísimo. Va a quedar súper chulo. Jorge, que está por aquí. Jorge, cuando quieras. Pásame el... A ver, ¿dónde está? Transmitir en... Ah, espera. Esperando a Jorge. Conectando. Buenas. ¿Qué tal, Muy Jorge? buenas, ¿cómo estás, David, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pues muy bien, muy bien. Ay, a tope, a tope. Encantado de estar aquí con vosotros. Qué bien, tío. Bueno, parecía aquí que como si hiciera semanas que no te veo, pero hemos estado hablando hasta hace una hora. Sí, hace una horita. Bueno, que han surgido temas súper interesantes. O sea que, bueno, David, lo primero, yo siempre me gusta hacer públicas la enhorabuena. Me encanta tu proyecto. O sea que también como esto quedará grabado, enhorabuena. Me parece que lo estás petando. Y bueno, creo que eso hay mucho, mucho, mucho trabajo detrás. Así que gracias, tío, y a seguir dándole caña. Y bueno, no sabéis lo que está haciendo David, una auténtica locura. Luego, si quieres, bueno, nos contamos un poco cómo nos hemos conocido tú y yo y para que vean también pues todo el trabajo que estás poniendo en el proyecto para aportar al mayor número de opositores. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Bueno, tú lo sabes bien porque estás cerca. El esfuerzo, el cariño y la ilusión que le estamos metiendo a esto es espectacular, tío. Entonces, claro, pues cuando le metes mucha energía, mucho esfuerzo y te rodeas de gente muy buena, pues es imposible que salga mal, básicamente. Totalmente. Entonces, no sé, la verdad que estoy muy ilusionado. Jorge, he estado hablando antes contigo Ujú, y te lo he dicho antes por privado, pero te lo quiero decir también por aquí. ujú. Eh, Eres una persona a la que se puede aprender mogollón. Así de claro. Eres una persona a la que se puede aprender muchísimo. Ya no solo lo que vayamos a aprender hoy en esta media hora, sino que todo lo que hay detrás es espectacular y me encanta tenerte aquí. Ojalá no sea la última vez, Ujú. porque ya te digo que joder, se puede aportar mogollón. Eh, Antes de empezar, Jorge, ¿qué Ujú. tal me escuchas? ¿Qué tal me ves? Y el resto, ¿qué tal nos escucháis? Todo perfecto, te digo muy bien, David, tío. Estupendo, muchas gracias, tío. A ver el resto que comentan. Qué bien sienta este café, dice Charlie. Qué bueno, Yo, los yo descansitos. normalmente, yo normalmente quedo con ellos a esta hora, a las 3:30, y como que Ujú. quedo hasta las 4, a lo mejor a veces se me va un poquito, pero intento que no Sí, mucho, ajá. para que, bueno, pues para que luego a las 4 se vayan a estudiar y demás. Em, Jorge, lo primero, bueno, tú has sido opositor. Sí, he sido opositor y bueno, de una oposición de las que dicen más complicadas, ¿no? Abogacía General del Estado. Estuve 2 añitos y bueno, fue una experiencia, siempre digo lo mismo, no sé si aprendí de derecho, pero desde luego de desarrollo personal muchísimo. Las oposiciones son muy duras. Yo cuando empecé a opositar a bombero, lo Ujú. primero que hice fue aprender sobre esas oposiciones porque Sí. dije, bueno, si esta gente hace ciertas cosas, pues yo con que lo imite, seguramente no vaya muy bien. ¿Cómo fue tu experiencia en general? Bueno, mi experiencia, de hecho, fíjate, yo ahora mismo tengo, digamos, como varios proyectos a nivel empresarial y es una etapa que dejé atrás. Sin embargo, mi vinculación con las oposiciones empieza prácticamente desde que empecé la carrera de Derecho. Siempre comento lo mismo, ¿no? Una persona que está empezando la carrera, como en cierto modo nos exhortan a elegir demasiado rápido, yo quería hacer de todo. Yo quería estudiar casi a cabo en Bellas Artes. O sea, esto es algo que saben pocas personas, pero hace tiempo que no pinto tanto, pero vamos, a mí me encanta dibujar, pintar. Me encanta desde los 15 años la psicología y estuve, vamos, tengo la carta de admisión en la Facultad de Psicología, o sea, que para que veas un poco cómo acaba todo. Pero en casa, digamos, siempre he tenido esa figura, ¿no? del abogado a través de mi padre. Ujú. Y me inspiró siempre muchísimo desde que era pequeñito vamos, algo
que yo creo que influyó muchísimo en que a mí tuviera un buen rendimiento académico en la carrera de Derecho, fue que yo en casa me leía los libros, los manuales de Derecho y entonces, claro, entré en la carrera muy motivado y con una idea muy clara, ¿no? Al final uno se da cuenta, me gusta mucho esa frase y la repito mucho, que es, antes era inteligente, intentaba cambiar el mundo, ahora soy sabio y me cambio a mí mismo. ¿Dónde estaba yo en la carrera? Yo quería cambiar el mundo. Es decir, "Buah, pues me voy a meter en la administración, me voy a meter en educación y hay que cambiar las cosas, no sé qué". Entonces, uno cuando empieza esa carrera y de hecho yo conocí muchos abogados del Estado, no tanto por mi carrera profesional, sino porque durante la carrera yo trabajé de músico y de actor. Y curiosamente, muchos de esos músicos y actores eran abogados del Estado, jueces. Por ejemplo, ayer hablaba con un atleta de alto rendimiento, de atletismo, y me decía, es que una de las personas que está revisando mi instancia, o sea, una de mis alumnas de, digamos, de atletismo, es la jueza que ha revisado mi instancia de un caso. Entonces, es curioso, ¿no? Es eso de no olvidéis que estos profesionales al final, además de profesionales, son personas y también tienen sus intereses y curiosamente esa salida, ¿no? Esa expresión creativa la encuentran en cosas, pues eso, ¿no? Como la fotografía, el arte, ¿no? Esa vertiente como más humanística. Entonces yo desde primero de carrera tuve mucho contacto con esa profesión, ¿no? Básicamente, para quien no sepa qué es un abogado del Estado, es como un abogado al uso, lo único que en lugar de defender a clientes particulares, defiende administraciones públicas y en vuestro caso también a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿vale? Esto es algo quizás algo menos conocido, pero por ejemplo un policía nacional que haya tenido algún tipo de conflicto siempre puede elegir ser defendido por un abogado del Estado. Aquí sí que os dejo el tip que, bueno, eso no quiere decir nada, ¿no? Son personas que han pasado por un proceso de oposición, ¿no? Muy duro, muy intenso, pero bueno, digamos como que al final siempre uno, en cuanto a los abogados, tiene que ir más por el tema de la confianza, ¿no? Que tú estés a gusto con esa persona. Y bueno, me metí en las oposiciones porque tuve la suerte de trabajar en la administración pública gracias a ese buen expediente académico. Estuve entre las 5 personas dentro de toda la universidad que pudieron, digamos, acceder a, por ejemplo, estuve trabajando durante 6 meses en el Ministerio de Asuntos Exteriores, también estuve en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Tribunal de Derechos Humanos, ¿no? Todas las delegaciones, digamos, como que tiene España frente a organismos multilaterales y en la Audiencia Nacional. ¿Qué ocurrió? Yo tenía claro el tema de las oposiciones desde primero de carrera. De hecho, en la carrera era Jorge el opositor. Entonces, ¿qué ocurre? Que a mí, yo no digo que tenga buena memoria, pero sí que es verdad como que siempre me he preocupado por estudiar la ciencia detrás de la retentiva, ¿no? Entonces, al final, pues sí que puse mucho foco en intentar facilitarme el trabajo de cara a opositar. ¿Dónde fue, digamos, como la primera bandera roja que yo me encuentro? Cuando empiezo a trabajar allí, empecé a ver cosas que me entusiasmaron en cuanto, wow, qué casos más interesantes. No os podéis imaginar, o sea, lo que ve, digamos, un abogado del Estado a nivel de casos, o sea, un único abogado del Estado puede ver más de 50, 60 casos. Es una locura y hay muy pocos. O sea, no hay más de 700 abogados del Estado, de los cuales la mayoría están en excedencia. Debe de haber como unos 300 en activo. Y son los abogados que llevan, digamos, la representación de Reino de España frente al exterior, además de esa representación, ¿no? Y dirección legal de asuntos de administraciones públicas. Y bueno, vi cosas que esa banderita roja era, veo como que hay mucha influencia al final política y no me gustó nada. Pero bueno, yo seguía motivado y al final acabé de cabeza, digamos, me pilló el cambio legislativo por el cual si tú querías ser abogado para sector privado tenías que pasar por un máster habilitante y un examen de estado. Los pasé todos y luego estuve trabajando en un despacho australiano antes de meterme con las oposiciones y ahí ya entré de lleno con una rutina de 6 días en semana, 14 horas de estudio, desde las 4 de la mañana. Yo empezaba a estudiar a las 4. No por nada, no por el temario en sí, sino porque yo siempre he dicho que la primera hora del día, en mi caso siempre decía las 2 primeras, tienen que dedicarse a uno mismo y luego el trabajo, luego los demás. Pero siempre meditar, escribir, leer, formarte de otras cosas para que te dé, digamos, paz, sobre todo, lo más importante. Y curiosamente con las oposiciones normalmente acabas llevando unos 22 a unos 25 temas a la semana.
Mm. Son temas que, bueno, en Abogacía del Estado hablamos de unos 24 o 30 páginas por tema, y es una auténtica locura, David, una auténtica locura. Sobre todo porque no sé en oposiciones a bombero, pero todas las que tienen que ver más con sector jurídico te piden literalidad. Entonces, hubo una época de mi vida donde me sabía de memoria la Constitución, el Código Civil, la Ley de Procedimiento Administrativo, parte del ordenamiento comunitario, una auténtica barbaridad. Y bueno, esa fue mi experiencia positiva, pero al final te das cuenta, ¿no? Yo siempre he sido una persona muy inquieta, muy curiosa en cuanto al desarrollo personal y saqué todos esos recursos personales para lidiar con los 5 preparadores ante los que yo tenía que rendir cuentas cada semana. Cantaba 3 veces a la semana los temas, como se suele decir, ¿no? Cantar los temas. Ujú. Y, y bueno, en cuanto a organización, pues fíjate, yo organizaba los días en civiles, hipotecarios, laborales, mercantiles, ¿no? Cada tema en las oposiciones a abogacía del Estado tiene un tiempo, ¿no? Los civiles eran 13 minutos, los de hipotecario eran 8 minutos, laborales 5 minutos, procesales 10 minutos. ¿Por qué se piensa así? Dice, porque al final tú estás pensando en fácil 3 años vista, 4 en ocasiones, donde tienes 65 minutos, son 5 exámenes en abogacía del Estado, los 2 primeros orales y son exámenes de 1 hora y 5 minutos. Entonces, está todo medido que no os imagináis. Entonces, el tema del cronómetro, de De hecho, hecho, justo, pod- justo quería preguntarte por eso, porque me encantaría enseñártelo, David, y voy a comentar una anécdota, y es que vendí el cronómetro de las oposiciones antes de la crisis del COVID, justo el día antes, lo vendí por Wallapop, el, como anécdota. Yo, yo, por ejemplo, siempre defiendo mucho el tema de estudiar con cronómetro Sí. y me gusta traer a gente aquí que tenga, o sea, para que los opositores a bomberos, en este caso, tengan Mm, diversidad de opiniones, que no siempre vean un punto de vista que es el mío. mm, Bueno, que haya enriquecimiento con aportaciones como la tuya. Yo sé sí, que tú tienes has tenido una experiencia un poco amarga, ¿no? Con el tema del cronómetro. sí. Entonces, cuéntanos un poco. Bueno, el cronómetro no es algo optativo en las oposiciones a abogacía del Estado, es algo obligatorio, porque de hecho mi primer cante de oposiciones, los primeros temas que se ven en derecho no son los relativos a algo que a mí me encanta, que es la filosofía del derecho. ¿Y qué ocurre? Que cuando un tema te encanta, en las oposiciones suele pasar una cosa y te suelen dar un consejo que desmotiva mucho. Y es, tú no has venido aquí a aprender, has venido a cantar temas, a saberte esto y no tienes que saber del tema, tienes que saber cantarlo. Y es en plan como, tócate las narices, ¿no? Entonces, mi primer tema de oposiciones, claro, era un tema de derecho natural y derecho positivo, muy filosófico, que a mí me encanta. ¿Sabes cuánto tardé? O sea, los temas de civil los tenías que cantar en un máximo de 13 minutos. ¿Cuánto piensas que tardé yo en cantar mi primer tema, David? No lo sé, yo tardaría mogollón, me imagino. Fue, no, vamos, como unos 42 minutos o así. Entonces, claro, mi primera semana de opositor dije, esto va a ser imposible. O sea, ¿cómo voy a meter yo 40 minutos de tema de toda la filosofía del derecho en 13 minutos? Esto es imposible. Y al segundo día me dijeron, no solo vas a traer el primer tema que trajiste, sino que me vas a traer 3 más. Y yo en plan, como, ¿cómo? O sea, estudiarme ahora otras 20 páginas, 20 páginas, 20 páginas, esto de memoria, tal, esto es imposible. Y de hecho, yo ya estaba acostumbrado, ¿no? Porque, como decía antes, trabajé de actor y estaba acostumbrado pues, a aprenderme cosas muy rápido en un espacio muy corto de tiempo. Y me quedé en blanco. Me quedé en blanco y fue cuando ya me dijeron, y dice, pero no lo has cronometrado todo esto, tienes que cronometrarlo, ¿cuánto tardas, no? Y en el momento en el que empiezas a aplicar, es un poco como ley de Parkinson, en cierto modo, ¿no? Es decir, si tú te has puesto 13 minutos, es que en 13 minutos tengo que contar todo esto y ya te organizas, ¿no? ¿Qué ocurre? Mira, dice Social Plan y las leyes del mercado habían cambiado. Me encanta. Pues sí, al final te tienes que poner unos límites temporales, ¿no? Y para eso el cronómetro es muy importante. Consejos, por ejemplo, a nosotros, cuando tú estás, por ejemplo, delante de uno de tus mentores, ¿no? Delante de uno de tus preparadores, el que el cronómetro haga ruido distrae muchísimo, ¿no? Yo recuerdo, llega un punto, o sea, sinceramente entras en un estado como de flow muy interesante, porque yo recuerdo estar diciendo cosas de memoria mientras estaba pensando en otra cosa. Entonces, a mí toda la experiencia en ese sentido, no es que fuera desagradable, pero sí me hizo ver una cosa. Mi primer día en la academia,
yo recuerdo a una de las chicas que estaba cantando un tema. O sea, para empezar, yo abrí la puerta de la academia y estaba todo el mundo llorando. Todo el mundo llorando. Y, y Qué otro buena chico, experiencia. y otro chico diciéndome, dice, ay, ¿habéis visto a Manuel? Y dice, llevaba un año sin aparecer por aquí. Y dice, sí, sí, es que la expresión fue, es que tuvo un esguince cerebral o algo así. La gente como medio riéndose. Entonces, yo tuve oportunidad de hablar con ese chico luego posteriormente y hablé con él y dijo, ¿qué es eso de esguince cerebral? ¿A ti qué te ha pasado? Y dice, es que me obsesioné tanto con el cronómetro, me obsesioné tanto con que todo tenía que ser perfecto, con memorizar todo palabra a palabra, que es que ahora soy incapaz, o sea, me vi incapaz de memorizar hasta un número de teléfono. Dice, no podía. Dice, me sabía los artículos de memoria, pero algo hizo clic en mi cabeza y me decía continuamente, no me puedo aprender nada, Burnout. no puedo aprender nada. Y entonces se bloqueó. Y estuvo eso, creo, si no recuerdo mal, como un año o 6 meses, un año aproximadamente que no apareció por la academia. Y bueno, mi experiencia fue yo venía, digamos, de un despacho, ¿no? Había estado trabajando 6 meses en un despacho australiano y digamos como que tenía más conocimiento práctico que teórico en aquel momento. Y recuerdo escuchar a la chica recitar, digamos, de memoria artículos cuyo significado no entendía. ¿Por qué? Pues porque estaba citando cosas que no tenían nada que ver con la realidad, ¿no? Ya no solo, por ejemplo, hablábamos de la ley Omnibus, ¿no? Antes en España, si tú querías ejercer de abogado, tenías que pedir, digamos, bueno, tenías que tener despacho profesional en la localidad, ¿no? Hasta el 2009, si no recuerdo mal, 2006, 2009. Y tenías, digamos, como que pedir determinado, o sea, tener despacho profesional en la localidad y pedir como permiso al colegio de abogados de esa localidad. Desde la ley Omnibus, tú puedes, digamos, con el título de abogado, ejercer de abogado en cualquier localidad, aunque por cortesía profesional, por deontología, se suele dar como un aviso al colegio. Pero antes era obligatorio, ¿no? Es decir, tener, digamos, como esos permisos, esas licencias, por así decirlo, ¿no? Y esta chica estaba repitiendo esa ley de memoria sin entenderlo. Y entonces la preparadora le dijo, oye, ¿lo has entendido? ¿Esto sabes de qué va? Y es como, no. Y dice, no tengo ni idea. Es Entonces, que al final en una oposición mm, pasa, o sea, pasa mucho eso, como lo que nos piden es memorizar, como lo que nos piden es repetir datos, pues tendemos mucho a memorizar y no tanto a entender qué es lo que estamos memorizando, ¿no? mm, Pasa exactamente igual en bomberos. O sea, además ahora mm, con la nueva tendencia que tenemos en técnicas de estudio tendemos a ser muy, muy, muy ágiles memorizando y mm, bueno, ya lo comprenderemos, ¿no? En un futuro. Es verdad claro. bueno, a lo mejor para tu vida laboral no es tan aplicable, Ujú, pero te saca la oposición, te saca la oposición. mm. Entonces, quiero explotarte un poco más la vía de opositor, Vale, porque perfecto. hay Dispara. una cosa muy chula que me has contado antes y que quiero que nos compartas porque yo alguna vez he hablado de ello, pero tampoco he Sí. decidido mucho. Ujú. Eh, ¿Qué es un cronotipo y por qué te levantabas a las 4 de la mañana? O sea, cómo eres capaz de estudiar 14 horas seguidas? Bueno, no Ujú. seguidas, 14 horas al día. ¿Por qué te Sí. levantabas a las 4 de la mañana y qué tiene que ver el cronotipo en todo esto? Bueno, yo intenté prepararme muy bien antes de comenzar esas oposiciones, haciendo cursos de preparación para opositores en cuanto a la planificación, la organización y también, digamos, como que siempre he estado rodeado de profesionales del mundo de la fisiología del ejercicio, investigación eh, y, digamos, como que tenía contactos con amigos que trabajaban en laboratorios de genética, más concretamente en nutrigenómica, ¿no? Y el tema del cronotipo siempre había sido algo que salía en las conversaciones. O sea, básicamente el cronotipo, y yo hablo desde el mundo jurídico y desde mi ignorancia, ¿no? Pero digamos como es un poco la influencia del sueño, ¿no? Y digamos de nuestra predisposición genética para, digamos, aprender o ser receptivos al aprendizaje, ¿no? Y digamos como que cuando uno conoce cuál es su cronotipo, eh, estás en disposición de tomar decisiones más coherentes, más inteligentes a la hora de estudiar. ¿Por qué? Por ejemplo, se suele hablar mucho, y os recomiendo un libro muy interesante sobre este tema, se llama Why We Sleep. En ese libro se habla, por ejemplo, de las fases REM del sueño, la fase en REM, de cómo, digamos, hay una diferencia entre cada una de esas fases y cuáles nos producen el verdadero descanso, ¿no? El tema del cronotipo, cuando tú, por ejemplo, te haces un análisis genético, si no recuerdo mal, ¿vale? Esto ya quizás me vale un poco,
pero hay varios, digamos, genes, ¿vale? Interrelacionados con el sueño, interrelacionados con el descanso y también un poco, al menos a mí lo que me comentaban con la memoria, ¿no? Creo que era el RGS-16 o algo así, ¿no? Y el PER, no sé cuántos, PER 16 también, RGS-16 seguro porque es algo como que he visto yo en informes. Eh, pero digamos como que se hace una escisión entre dos tipos de personas, ¿vale? Ujú. Sé que hay muchos tipos, ¿vale? Pero se habla de los morning larks y de los night owls, ¿no? Que es como, disculpar un Madrugadores poco, o búhos. digamos, o sea, intento evitar siempre mezclar español con inglés, ¿no? Pero es algo así como las personas que tienen una predisposición genética a tener vigilia por la mañana o tener vigilia por la noche. Entonces, ¿qué ocurre? Que normalmente como estamos constantemente hiperestimulados, por ejemplo, pues con el café o con bebidas con guaraná o cualquier tipo, digamos, como de potenciador del rendimiento, no acabamos de descubrir en qué momento del día nosotros estamos más activos, más lúcidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto lo habréis visto en algunas personas o vosotros mismos lo habéis podido experimentar, de decir, oye, es que yo me siento más productivo, más lúcido por las noches o quizás no me cuesta tanto madrugar, ¿no? Al final, digamos como que la sociedad vive más para los night hours, ¿no? Los horarios laborales empiezan a las 8 a las 9, terminan a las 5 o 7 y muchos más, son muchas más horas, ¿no? Y luego, digamos como que hay personas que tienen una predisposición a que su mayor rendimiento es por la noche y se les obliga a trabajar por la mañana. Mira, Entonces, esto es algo ya muy sabido, ¿no? En temas de investigación y es algo que se puede, o sea, os podéis hacer el test, no sé si está entre los 120 a los $150. De hecho, es algo bastante extendido ahora en España. Yo conozco unos cuantos laboratorios que lo hacen. Por ejemplo, los gimnasios Reebok también un compañero que es investigador de fisiología del ejercicio eh, trabaja con ellos. También puedes detectar, por ejemplo, si eres un metabolizador rápido o lento del café, ¿no? Hay personas que toman café y no les hace mucho efecto y personas que beben un poquito y ya están a moto, ¿no? Pues eso es. este tipo, digamos, de... Adelante, Yo David, dime, normalmente lo dime. que les recomiendo, o sea, yo suelo recomendar estudiar siempre por la mañana, pero es verdad que hay gente que estudia mucho mejor por la noche. Entonces, lo que suelo recomendarles es, bueno, prueba a veces por la mañana, prueba a veces estudiar por la noche y seguramente te vas a encontrar mucho más cómodo una hora u otra. Yo tiendo siempre Claro. a recomendar el madrugón, pero claro, es que hay muchos opositores que estudian también por la noche, que estudian por las tardes y, joder, les va muy bien. Típico de, seguro que conoces a más de un opositor que se acuesta a las 2 de la mañana. Para mí eso era insalvable. Porque, bueno, tú Claro, mismo te levantas a las 4, o sea, 2 horas más tarde tú te estabas despertando. claro. Y, y bueno, al final lo que tendemos siempre a llevar, sobre todo tenemos una serie de capítulos que hablamos en Ideas de Bomberos, es que nos juntamos profesores de la academia y comentamos ciertos horarios y tal. Y es súper enriquecedor porque creo que ven algo en lo que yo incido muchísimo y es que no hay ninguna clave, que hay muchísimas y que todas ellas valen en función de la persona que tú seas. Entonces me parece muy bien. Mm, Quiero preguntarte una última cosa. Sí. El tema de está relacionado también con lo del cronotipo. ¿Cuál es el estado de flow? ¿Qué significa eso de estado de flow? Y que cuando lo tengamos identificado, ¿qué hay que hacer ahí? O sea, si normalmente el estado de flow lo tengo una hora, Sí, ¿qué yo esto estudiamos es ahí? algo que a día de hoy trabajo mucho desde puntos de formación quizás más alternativas, ¿no? Hay un investigador, ¿vale? Que se llama Mihaly Csikszentmihalyi, que tiene un libro muy conocido, se llama Flow, que es como fluir, una psicología de la felicidad, ¿no? Básicamente, digamos, como que las franjas de flow, ha habido muchos investigadores que han estudiado esto, sobre todo, digamos, que en Estados Unidos se ve mucho, al menos yo tuve oportunidad de verlo mucho en el MIT, cómo trabajan las formas de escucha, las formas de entrar en un flujo de trabajo donde la concentración está en un pico máximo, ¿no? Entonces, habría una diferencia entre lo que es la atención y lo que es la concentración, ¿no? Digamos como que la concentración es donde media la voluntad y la atención es como la predisposición cognitiva a tener el foco en una cosa, ¿no? La parte, digamos, como de los estados de... hay una corriente filosófica también que se llama así, ¿no? La filosofía de los estados de flujo. Y aterrizado al campo científico, digamos, como que en un gráfico, ¿vale? Se pondría entre un eje vertical y un horizontal la comparación entre
lo que sería, por un lado, el grado de complejidad de la actividad que te has propuesto y tu grado de habilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, David, si tú te enfrentas ante una habilidad, ante una actividad muy compleja y tienes poca habilidad, ¿cómo te sentirías? Sobrepasado. Claro, normalmente es esa palabra, ¿no? Esa frustración, ¿no? Es decir, ves que tu grado de capacidad, de conocimiento, capacidad y deseo no pueden afrontar eso, ¿no? Sin embargo, si tu grado de capacidad es muy alto y tu grado, digamos, y el grado de retador del propuesto es muy bajo, ¿cómo te sentirías? Probablemente aburrido. Claro, pues ¿en qué basan en los estados de flow? En el equilibrio entre la frustración y el aburrimiento, ¿no? Es decir, ser muy consciente, haber hecho un proceso de autoconocimiento personal para conocer cuáles son los talentos, los intereses y las habilidades innatas que tenemos nosotros, cuáles nos gustaría desarrollar, en qué persona nos queremos convertir y el grado de retador de las actividades que nos proponemos, ¿no? Porque muchas personas quizás no tienen energía o no sienten ilusión, objetivos mediocres, ¿no? Cuando su capacidad es muy alta. Entonces, hay que encontrar el equilibrio entre el nivel de reto que nos supone la actividad que nos hemos propuesto y nuestro nivel de habilidad. Y no frustrarnos, es decir, digamos como que el foco tiene que estar, el desarrollo tiene que venir de dentro, no de fuera, ¿no? De factores intrínsecos, no extrínsecos. Entonces, yo os recomiendo empezar, o sea, si os interesa este tema o, por ejemplo, digamos, cómo aterrizarlo a vuestro día a día, gamificar, por ejemplo. Toda la ciencia del management detrás de la gamificación viene de aquí. Viene de hacer las cosas divertidas y de poner reglas. Cuando uno se pone reglas, puede hacer de cualquier actividad una actividad de flow. O sea, es lo interesante de esta filosofía y de la ciencia detrás de esto, ¿no? Que tú puedes coger absolutamente cualquier actividad y hacer de ella algo que te motive, que De pierdas la noción del hecho, tiempo. de hecho nosotros en Bombero Ninja con el tiempo meteremos gamificación sin ninguna duda. Sin ninguna Ujú. duda. Porque, vamos, a mí el nivel de motivación que tienes al hacer una actividad es, joder, mucho Ujú. mayor y sobre todo que tienes un feedback continuo y eso, joder, Ujú. se agradece muchísimo. Te voy a poner un ejemplo que a mí me encanta, David. Es el de Miguel Camarena, ¿vale? Que seguro que le conoces. A mí me parece un ejemplo perfecto de una persona que aplica esto de manera con un talento innato. Y el ejemplo perfecto es cuando fueron las últimas elecciones, le tocó ser presidente de mesa. Hizo un juego por el cual, por cada voto registrado, él metía sentadillas, metía, digamos, animó a mesa a, digamos, a convertir eso en un juego. La actividad más burocrática y aburrida que se te pueda ocurrir. Fijaos la capacidad, ¿no? Es decir, puedes convertir lo más aburrido del mundo en un juego que te encante y te está. es, es, es alucinante. O sea, tener esa capacidad, yo no la tengo, ¿eh? O sea, creo que hay que apuntar en esa Mm, dirección y ser capaz de hacer cualquier mm, actividad gratificante es algo súper enriquecedor, macho, súper enriquecedor. Eh, totalmente. Jorge, son ya las 4, macho. Se me ha hecho súper corto. Habrá más, habrá más. Repetimos. Me encanta que, o sea, al final tú no estás directamente relacionado con bomberos, pero me gusta que traer a referentes de otros sectores, ¿no? Mm, de otros sitios desde donde poder enriquecernos todos los mm. opositores. Al final, tú y yo nos hemos conocido en una... Bueno, yo ya te conocía de antes, porque habías estado en el podcast de Emotion Me con Pedro. ¿Me recibes bien? ¿Se me ha... Oye? ¿El resto me recibís bien? ¿El problema es de Jorge o es mío? Hola. No me escuchas, ¿no? No te escucho nada, tío. ¿Vosotros me escucháis o no? Ah, a mí sí, al que no le escuchas a él. Ah, vale. Ué, que se me cae. A ver, que vuelva rápido y nos despedimos. Mm, esperando a Jorge, a ver qué tal.
Jorge, ahora Muy sí. buenas, de nuevo. Sí, ahora te oigo perfectamente. Ahora sí. Jorge, bueno, tú y yo nos hemos conocido en una formación y, joder, me parece un tío del que se puede aprender muchísimo, tío, muchísimo, muchísimo. Entonces me gustaría traerte algún día más para Perfecto, tratar, cuando quieras. tratar otros temas porque, joder, son súper chulos. Una última cosa. ¿Qué estás haciendo tú ahora? ¿Qué estás Pues haciendo? yo ahora mismo estoy metido en, bueno, ese periodo de oposiciones, digamos, aprobé procesos, aprobé alguna plaza pública en distintos organismos, pero también, digamos, comencé metiéndome en el mundo, digamos, más del emprendimiento a través de blockchain, las criptomonedas. Todo cambió mucho, ha habido muchos cambios en los últimos años, pero a día de hoy estoy en 4 proyectos empresariales, 2 personales y, bueno, ahora, digamos, trabajo con compañías bastante grandes, ¿vale? Tecnológicas, haciendo mentoría sobre nuevas tecnologías y luego, digamos, a través de un programa compartiendo cómo fue mi salida, ¿no? Del mundo de las oposiciones o del trabajo tradicional al mundo más del emprendimiento, ¿no? He tenido mucha experiencia en lo que es las rondas de financiación con startups, el emprendimiento digital, ¿no? La consultoría de negocio orientada a negocios digitales. Y eso, bueno, al final he mezclado la parte del sector privado que yo viví como abogado, la parte de administración pública que viví en el escaso tiempo que estuve en pública, con social. Entonces ahora, digamos, gestiono y coordino proyectos para impacto social, liderazgo cívico con distintas fundaciones, con nuestra propia agencia de marketing. Yo compaginé toda esa actividad de opositor con ser responsable legal de la agencia de marketing familiar que tenemos. Y a día de hoy también, pues bueno, hago mentorías, hago consultorías y también programas online. Uno de este año y desde el año pasado es Método Reyes, que básicamente es una metodología para dar forma al propósito, planificarlo y ponerlo en acción, sobre todo para montar un negocio estable, escalable. Y, bueno, encantado. O sea, el cambio ha sido brutal y todo parte de la mentalidad. Y bueno, es un poco lo que comparto con el mundo. Qué bueno, Jorge, qué bueno. Voy a hacer una cosa. Voy a dejarles el Vale, enlace para que le echen un vistazo quien quiera, que seguro que hay más de uno interesado. Ahí lo tenéis. Y a ver si lo puedo fijar. Ahí, fijar comentario. Y nada más, Jorge, ya te digo, te traeré más veces porque me da la sensación de que apenas hemos visto un 0,005% de lo que podemos ver de ti y creo que es súper enriquecedor ver perspectivas desde otros campos para desarrollar nuevos opositores. Jorge, muchísimas genial, gracias. Mira, me están hablando de algunos temas que quiero genial. que quieren que traigas, muy enfocados en mentalidad. He visto unos cuantos Vale, comentarios. Así que, perfecto. Yo Jorge, si muchísimas quieres, gracias por David, estar aquí. os animo, yo hay una cosa que creé hace muy poquito, que es un libro electrónico, que es de preguntas para dar forma al propósito. Entonces, aquellos de vosotros, digamos, como que queréis ganar, sobre todo, claridad y foco, lo podéis descargar de bibliografía. Es un recurso que yo comparto con los alumnos de estos programas online y el feedback que estoy recibiendo es brutal y bueno, lo he querido compartir con el mundo y bueno, lo dejo también para la comunidad. Está más orientado al autoconocimiento, no es algo para opositores en sentido estricto. Si puede aportar un granito de arena, ahí veis. Muchísimas gracias, Jorge. Me están diciendo el link, bueno, como subiré de todos modos la entrevista en YouTube, como siempre, pues ahí pondré el enlace para que puedan visitarlo. Y si no, de todos modos, lo pongo ahora un ratillo en mi perfil. Genial, Jorge, muchísimas gracias, tío. genial, perfecto. Ah, pues, Nos vemos por aquí. Aprenderemos mucho más de ti. y nos vemos prontito. Muchas gracias por tu tiempo. Bye, bye. Y recordad, el libro de Jorge se llama Claridad y Foco. Un abrazo. Chao.